¿Alguna vez te has preguntado qué criaturas existen realmente en el mundo espiritual? La Biblia no describe solo ángeles y demonios, sino seres tan extraños y tan poderosos que, si los vieras frente a ti, tu mente no podría soportarlo. Hoy voy a revelarte 7 criaturas bíblicas que casi nadie se atreve a explicar. Guardianes cubiertos de ojos, bestias que rugen desde el abismo y una final que podría cambiar tu visión del cielo para siempre. Antes de seguir, suscríbete y escribe en los comentarios: tengo fe en el Señor. Criatura número 1. Los 4 seres vivientes. Imagina entrar en la sala del trono celestial. Relámpagos iluminan el cielo. Truenos retumban como ecos eternos, y en el centro, sentado en majestad, está Dios. Pero no está solo. Alrededor del trono se mueven 4 criaturas que desafían toda lógica humana. El apóstol Juan lo describe en Apocalipsis capítulo 4, versículos 6 al 8. En medio del trono y alrededor del trono, había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. No son ángeles comunes, no son símbolos decorativos, son criaturas que reflejan la vigilancia total del cielo. Sus múltiples rostros representan toda la creación: el león, la fuerza; el buey, el sacrificio; el hombre, la inteligencia; el águila, la majestad que vuela por los cielos. Cubiertos de ojos, representan la mirada que todo lo ve. No hay secreto escondido, no hay rincón oculto. Ellos custodian el trono y proclaman la gloria de Dios sin descanso. No inspiran ternura, inspiran reverencia, porque frente al Creador, incluso lo más extraño y aterrador se convierte en un recordatorio de que su santidad trasciende la imaginación humana. El hombre imagina ángeles como niños con alas, pero la Biblia nos revela que el cielo está habitado por criaturas tan gloriosas y extrañas que solo al verlas entenderás cuán pequeño eres ante la eternidad. Criatura número 2. El Leviatán. En las profundidades del mar, oculto, en lo más oscuro del abismo, la Biblia habla de una criatura indomable, un monstruo tan aterrador que ningún ser humano podría domarlo. Su nombre, Leviatán. El libro de Job, capítulo 41, dedica un pasaje completo a describirlo. Dice: ¿sacarás tú al Leviatán con el anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Su estornudo enciende lumbre y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Un monstruo marino que exhala fuego. Imagina el rugido de las aguas mezclado con llamaradas que iluminan la oscuridad del océano. Job lo llama el rey sobre todos los soberbios. Job capítulo 41, versículo 34. Isaías capítulo 27, versículo 1, añade algo aún más misterioso. Aquel día, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán serpiente veloz, al Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. El Leviatán no es solo una bestia, es el símbolo del caos, del mal que intenta desafiar el orden de Dios. Un dragón marino que representa a las fuerzas espirituales rebeldes, al orgullo humano y a los poderes que se alzan contra el Creador. El Salmo capítulo 74, versículos 13 y 14, lo recuerda así: dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto.
una criatura que aterra, pero que al final será derrotada por la espada del Señor. Porque aunque el Leviatán parece invencible, su existencia solo revela una verdad. Nada, ni en la tierra ni en el mar, puede resistir al Dios Todopoderoso. Criatura número 3. Las langostas del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan describe un momento aterrador. Cuando se abre el pozo del abismo, surge un ejército jamás visto en la historia. No son insectos comunes, son langostas demoníacas que descienden sobre la humanidad. Apocalipsis capítulo 9, versículos 3 al 10 lo describe así. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello, como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. Y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Imagina la escena: el cielo oscurecido por millones de estas criaturas volando, el ruido de sus alas como un ejército en marcha, y su aspecto tan extraño que provoca terror solo de escucharlo. Estas langostas no atacan la vegetación como las plagas de Egipto, no. Su misión es atormentar a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes, un tormento que dura 5 meses, tan insoportable que la gente busca la muerte. Pero la muerte huye de ellos, y sobre este ejército hay un líder. Apocalipsis capítulo 9, versículo 11 dice: y tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que significa destructor. El mensaje es claro: el mal tiene ejércitos organizados, capaces de sembrar terror en la tierra. Pero incluso en medio del caos, la Biblia deja una verdad firme: solo Dios da la orden, y solo hasta donde Él permite pueden actuar estas criaturas. Criatura número 4. Las 4 bestias de Daniel. Profeta Daniel tuvo una visión de noche, y lo que vio parecía salido de un sueño imposible, o de una pesadilla. 4 bestias gigantes emergían del mar, una tras otra, cada una más extraña y aterradora que la anterior. Daniel capítulo 7, versículos 2 al 8 dice: los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y ve aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Un león con alas,
un oso hambriento de carne, un leopardo con 4 cabezas y un monstruo indescriptible, con dientes de hierro y cuernos que hablaban. Cada bestia representa un imperio humano, poderoso y cruel, que se levantó en la historia. Pero más allá del simbolismo político, hay un mensaje espiritual. Detrás de los reinos y los poderes del mundo actúan fuerzas invisibles, monstruosas y arrogantes que desafían la autoridad de Dios. Y sin embargo, Daniel también vio que esas bestias no durarían para siempre, porque al final el juicio del anciano de días destruiría su poder y entregaría el reino eterno al Hijo del Hombre. Las bestias de Daniel nos recuerdan que los imperios humanos pueden parecer invencibles, pero ante el trono de Dios no son más que criaturas pasajeras destinadas a caer. Criatura número 5, el Behemoth. En medio del sufrimiento de Job, cuando él se atrevía a cuestionar los caminos de Dios, el Creador respondió con algo inesperado. Lo llevó a contemplar criaturas tan impresionantes que revelaban su poder absoluto sobre la creación. Job capítulo 40, versículos 15 al 19 dice: He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada se acerque a él. El Behemoth no es un simple animal, es una fuerza de la naturaleza. Su tamaño desafía la imaginación. Sus huesos son como hierro, su poder como un monumento viviente al Creador. Algunos lo han identificado con un hipopótamo o un elefante, pero la descripción bíblica va más allá. Habla de una criatura con cola como un cedro, de una magnitud que supera a cualquier animal moderno. Para muchos, Behemoth representa un animal prehistórico, tal vez un dinosaurio que en tiempos antiguos aún caminaba sobre la tierra. Pero más allá de su identidad exacta, el mensaje es claro. El hombre no controla la creación, Dios sí. Job, en su dolor, debía entender que el universo no gira en torno a él, sino que cada criatura, por más grande y aterradora que sea, está bajo la autoridad del Creador. El Behemoth es un recordatorio. El poder de Dios se refleja incluso en lo que más nos intimida, y que nuestra vida, frágil y limitada, depende del Señor que sostiene toda la creación. Criatura número 6, el basilisco, áspid. En la Biblia también aparecen criaturas más pequeñas, pero igual de misteriosas y temidas. Una de ellas es el basilisco, conocido también como el áspid, una serpiente venenosa cuyo poder no estaba solo en su mordida, sino en la leyenda de que podía matar con la mirada. Isaías capítulo 11, versículo 8, lo menciona en un contexto sorprendente. Y jugará el niño de pecho sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Este pasaje, que habla de la paz futura bajo el reino del Mesías, nos muestra que incluso lo más mortal y venenoso quedará sin poder en el tiempo de Dios. Lo que hoy aterra, mañana será inofensivo bajo su gobierno eterno. El Salmo capítulo 91, versículo 13, refuerza este simbolismo al decir: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Aquí el áspid aparece junto a leones y dragones como símbolo de los peligros espirituales y físicos que acechan al hombre. Pero la promesa es clara: el que habita bajo la sombra del Altísimo será protegido incluso de lo que parece invencible. En tradiciones antiguas, el basilisco fue descrito como un híbrido imposible, mitad serpiente, mitad gallo, capaz de infundir terror con solo ser visto. Pero en la escritura, más allá del mito, el áspid
Es un recordatorio de que el mal siempre acecha, escondido en cuevas y sombras, esperando la oportunidad para atacar. Y sin embargo, Dios declara que ni el basilisco, ni el dragón, ni ninguna otra criatura puede resistir a su poder. La serpiente que aterra al hombre es apenas polvo bajo los pies del Señor. Criatura número 7. Los querubines de Ezequiel. El profeta Ezequiel fue llevado a una visión que estremeció su espíritu. En el capítulo 1, describe lo que vio junto al río Quebar, y sus palabras parecen salidas de un sueño imposible. Ezequiel capítulo 1, versículos 4 al 6 dicen: Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia: había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras, y cada uno de ellos 4 alas, un solo ser, con 4 rostros, de hombre, de león, de buey y de águila. Criaturas con alas que brillaban como fuego y que se movían como relámpagos. En Ezequiel capítulo 10, versículo 12, añade un detalle aún más perturbador. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor. Imagina ese cuadro: seres llenos de ojos, que todo lo observan, que todo lo vigilan, custodiando la gloria de Dios. No hay rincón oculto, no hay secreto que pueda escapar a su mirada. Los querubines no son figuras tiernas, no son niños con alas, como los pintan en iglesias barrocas. Son guardianes del Edén, Génesis capítulo 3, versículo 24, y custodios del trono celestial. Su misión no es inspirar ternura, sino temor reverente. Cuando Ezequiel intentó describirlos, solo pudo compararlos con fuego, ruedas encendidas y truenos en movimiento, porque el hombre no tiene palabras suficientes para explicar lo que habita en la presencia del Altísimo. Los querubines son la prueba de que el cielo no es un lugar de fantasías dulces, sino un reino de gloria indescriptible, donde todo lo que existe refleja la santidad del Creador. Las 7 criaturas más extrañas de la Biblia no fueron escritas para entretenernos como en un cuento de terror, ni para convertirse en leyendas fantásticas como las que el mundo imagina. Fueron reveladas en las Escrituras con un propósito divino: mostrarnos que detrás de lo visible hay un mundo espiritual que influye en la historia humana. Cada una de ellas es un espejo, un recordatorio de realidades que hoy seguimos enfrentando. Los Nefilim nos hablan de la corrupción del corazón humano cuando se abre la puerta a lo prohibido, cuando se cruzan los límites que Dios estableció. Ellos representan la soberbia del hombre, que quiere ser más de lo que Dios le permitió ser. El Leviatán, esa serpiente indomable, es el reflejo del orgullo, del caos que se levanta contra el orden divino. En Job, Isaías y los Salmos aparece como un dragón del mar, un monstruo imposible de domar. Y así es el mal, parece indestructible, pero la Biblia dice que Dios lo quebrará con su espada y lo hará polvo delante de sus elegidos. Las langostas del Apocalipsis son quizá una de las imágenes más terroríficas de todo el libro santo. No son insectos comunes, son ejércitos de destrucción, criaturas que atormentan sin piedad a quienes no tienen el sello de Dios. Representan la realidad de que el pecado no solo destruye, sino que atormenta, que lo que parece un placer momentáneo se convierte en un verdugo eterno. Las 4 bestias de Daniel nos muestran el rostro del poder humano sin Dios. Reinos que parecen invencibles, pero que están movidos por fuerzas espirituales que los deforman en monstruos. Un león con alas, un oso devorador, un leopardo con 4 cabezas
y una bestia indescriptible con dientes de hierro y cuernos que hablan. Son la prueba de que la historia del hombre, sin la guía de Dios, siempre termina en corrupción, violencia y soberbia. El Behemoth, colosal y majestuoso, nos recuerda que incluso en lo natural existen fuerzas que escapan a nuestro control. El hombre se siente fuerte, pero ante la magnitud de la creación de Dios, es frágil como un suspiro. El Behemoth no puede ser sometido por las manos humanas. Su fuerza es un monumento vivo a la grandeza del Creador. El basilisco, esa serpiente venenosa, es la representación del mal que se esconde en lo pequeño, en lo secreto, en lo que parece insignificante. No siempre es el monstruo gigante lo que nos destruye. A veces es el veneno oculto en lo cotidiano. Pero el Salmo 91 nos recuerda que el que habita bajo la sombra del Altísimo pisa al áspid y al dragón, porque su protección es mayor que cualquier veneno. Y finalmente, los querubines de Ezequiel, la visión más extraña y gloriosa de todas. Seres con 4 rostros, con alas cubiertas de ojos, rodeados de fuego, moviéndose como relámpagos. No son símbolos tiernos, son guardianes del trono, criaturas que anuncian la santidad del Dios eterno. Ellos nos enseñan que lo más extraño, lo más incomprensible, lo más aterrador, no pertenece al reino del mal, sino al cielo mismo, porque la gloria de Dios trasciende toda lógica humana. Al final, todas estas criaturas apuntan a una verdad mayor. El mundo espiritual es real. Lo que nuestros ojos no ven, la Biblia lo revela. Vivimos en medio de fuerzas invisibles, algunas gloriosas, otras destructivas. Pero ninguna de ellas existe fuera del control de Dios. El mensaje oculto detrás de cada criatura es que el hombre no está solo en el universo. Somos parte de una historia cósmica, de una guerra espiritual que comenzó mucho antes de nuestro nacimiento y que terminará solo cuando Cristo regrese en gloria. Por eso, la Biblia no nos llama a temer a estas criaturas, sino a temer a Dios. Porque si el Leviatán es invencible para el hombre, para Dios es apenas un soplo. Si las langostas del Apocalipsis aterrorizan a millones, para el Creador no son más que instrumentos momentáneos de juicio. Y si los querubines parecen incomprensibles, es porque nos muestran que el cielo es mucho más vasto y misterioso de lo que podemos imaginar. El cierre de todo este recorrido es este. No se trata de las criaturas, se trata del Creador. Lo extraño, lo monstruoso, lo glorioso. Todo existe para recordarnos que hay un Dios que gobierna sobre el caos y que sostiene la eternidad en sus manos. Y aquí está la gran pregunta que queda después de ver todo esto. Si un hombre tiembla ante la visión de un dragón marino, ¿cómo será el día en que vea al Dios que lo creó? Si un profeta cae sin fuerzas ante los querubines, ¿qué pasará cuando tú y yo estemos frente al trono de aquel que los rodea? Ese día no importará cuán extrañas fueron las criaturas. Ese día, lo único que importará es si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Porque al final, lo más impresionante no son los Nefilim, ni el Leviatán, ni las bestias de Daniel, ni siquiera los querubines de Ezequiel. Lo más impresionante es que el Dios Todopoderoso, en su infinito amor, envió a su Hijo Jesucristo para darnos salvación en medio de este universo de fuerzas espirituales. Y por eso, hoy, te dejo esta última verdad. La pregunta no es si estas criaturas existen. La verdadera pregunta es, ¿estás preparado para encontrarte con el Dios que reina sobre todas ellas?